Hoy me acompaña Jorge Corrales. Bienvenido al Fin de Financiero. Jorge, ¿qué tal estás? Hola, gracias Laura, pues muy bien, con este calorcito madrileño de primavera, muy a gusto. Genial. Bueno, te he invitado al Fin de Financiero no porque seas experto en finanzas, que creo que no lo eres y yo tampoco lo soy, que mi No, en confesión, absoluto. pero te he invitado para que compartas el testimonio de tu evolución profesional o reinvención, o no sé cuál sería la palabra adecuada, porque me pareció muy curioso. Yo te conocí en Twitter, como a casi toda la gente que traigo aquí, los conozco en Twitter, tienes un porrón de seguidores. Sí. Eh, Imagino que cuando eras pequeño no querías ser tuitero, ¿no? No, 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 No no, existía. no, no solo no existía, sino que yo soy una persona muy vergonzosa, aunque no lo parezca, y me he pasado casi toda la vida ocultándome y no mostrándome, y ahora tengo el foco ahí bien puesto. Así que sí, sí, no, para nada, para nada. Pues vas mal ahora con lo del foco, porque esta semana te he visto en todas partes, me parece. Sí, pero bueno, al final me lo tomo como una parte más del trabajo, ¿no? Ujú. Que, no sé, al final creo que todos vamos, que te habrá pasado también, que vas entrando como en una rueda y te parecen ya cosas como más normales, cosas que antes te da una vergüenza terrible ay, esto no lo hago, y ahora ya es como algo más normal. ¿Tú qué contestas cuando te preguntan a qué te dedicas? Yo digo que soy guionista y escritor. Me ha costado muchos años llegar a decir esto, tanto en lo profesional como en lo estético. Que Ujú, yo me empiezo a contar un poco mi vida. Yo estudié y me especialicé en guión. Estudié ujú. en la Escuela de Cine de Madrid con gente muy, muy buena, cosa que no sabía en aquel entonces. Y entonces me centré en ser guionista y bueno, estudié durante 5 años y estuve ahí muy metido en ese mundo hasta que llegó la crisis del 2008. Mm. En 2008 yo terminé la escuela y intenté buscar trabajo como guionista y era absolutamente imposible. No solo era imposible para mí, sino todos los contactos que había hecho y toda la gente que, bueno, me había dicho, bueno, cuando termines la escuela, vente a esta productora, algo encontraremos para ti, lo que sea, pues toda esa gente que estaba en productoras de guionistas, programas de televisión, desaparecieron también del panorama. O sea, fue una absoluta crisis en el sector. Y estuve como 2 años buscando trabajo y muy desesperado, con con un grave problema de autoestima, porque claro, cuando sales, tienes que enfrentarte a tu primer trabajo y no encuentras por ningún lado, pues claro, lo que piensas es el problema soy yo, cuando realmente quedan unas circunstancias bastante complejas. Y nada, estoy buscando trabajo durante mucho tiempo, intentando levantar proyectos personales y no había manera. Y entonces decidirme al extranjero. Primero estuve Ujú. un año en Copenhague, que estuve terminando la carrera de Filología Hispánica, que había empezado y no había terminado. Y, y después estuve un año en Suiza. Un año no llegó al año, Ujú. estuve unos meses en Suiza, haciendo unas prácticas en Naciones Unidas. Y, y en ese tránsito, en esos años en el extranjero, de repente como que encontré la vida profesional, ¿no? Empecé a ver que podría ser profesor, que me podría dedicar a Ujú. ello y entonces volví a Madrid, estuve como 6 meses o algo así, trabajando en el Instituto Cervantes Ujú. y, y ahí fue como un momento de tengo que decidir, ¿no? Si quiero dedicarme un poco al mundo de ser escritor o dedicarme a un trabajo que me da dinero. Y fue un momento así como de estos de bifurcación de caminos, porque empezaba a trabajar con la Escuela de Escritores, que sigo trabajando con ellos ahora, Ujú. y fue un momento como de ¿qué decido? Y bueno, decidí tirar por la parte de la lingüística y entonces seguí trabajando en el Instituto Cervantes, me fui a Berlín como profe y allí me quedé. Estuve pues, 10 años siendo profesor, luego pasé a la universidad
y estuve allí trabajando como profesor. Y entonces llegó la pandemia y la reinvención, que es esto, ¿no? Un poco de lo que quieres que venga a hablar. Ahí llegaremos, sí, pero yo necesito saber qué hacías en la ONU. En la ONU, nada, era profe de español. Ah, es que me había salido la vena conspiranoica y como eres guionista, digo, estás haciendo guiones para la ONU. No, no, ojalá, porque seguro que lo pagan mucho mejor que ser profesor de español. Pero no, me dedicaba a ser profe. Vamos, es más, en la ONU estuve solo de becario y estuve preparando materiales didácticos Ajá. para los profes. Uh-huh. Y entonces, ¿en la pandemia qué? Ah, vale. Luego ya llegamos al Llegamos a la pandemia. plato Sí, principal. bueno, luego te quería preguntar también, has dicho que tenías que elegir de dedicarte a escribir o algo que te diera dinero, entonces, ¿no se vive de escribir? Yo ahora por primera vez estoy viviendo de escribir, después de mucho, mucho tiempo. Y es ciertamente difícil. Yo, claro, tengo mucho contacto con el entorno de guiones y de novelistas, y es una profesión que está ciertamente mal, no iba a decir mal pagada y no es verdad, no está mal pagada. El problema es que no hay continuidad, ¿no? Uh-huh. Puedes tener un proyecto, te pagan bien, todo va estupendamente, se acaba el proyecto y se acabó, y tienes que volver a buscarte la vida. Entonces, yo creo que los novelistas en sí ganamos poco dinero. Todo el mundo gana un 10% de los derechos de autor que tengas. Claro, el 10% de 100.000 libros es mucho, pero es que solo hay 2 o 3 personas en España que venden 100.000 libros. Entonces, Claro. el resto, pues nos dedicamos a hacer libros por gusto. Es verdad que escribir te abre muchas puertas. Yo acabo de publicar mi primera novela. Es verdad que llevo ya escribiendo un tiempo y haciendo otros proyectos. Y es verdad que te abre muchas puertitas y te deja paso a proyectos. Entonces, digamos que vas ahí como enlazando proyectos y sobreviviendo. Por suerte yo ahora estoy en una situación muy estable, muy envidiable por el resto de mis colegas, porque trabajo para una fundación, Hope se llama, que lucha contra el cambio climático y contra el calentamiento global. Entonces hacemos divulgación. Entonces yo me dedico Uh-huh. a hacer vídeos para redes sociales muy chulos porque me dan bastante libertad. Y entonces es un trabajo que es muy estable porque al final cada semana tenemos que sacar un vídeo y mientras pues voy documentándome e informándome y Uh-huh. es un sueldo que entra cada mes, cosa que no suele ser normal, aparte de los otros proyectos que voy teniendo. Y así puedes escribir tranquilo, ¿no? Bueno, lo de escribir tranquilo no tanto. Sí que lo parece, pero al final, bueno, pues como tu audiencia, yo tengo 2 niños y son los que se llevan la mayor parte de mi tiempo. Entonces, Claro. yo lo que sí que tengo es una buena calidad de vida y de educación con mis hijos. Yo Mm. mucho tiempo con ellos. Vamos, después de acabar contigo en un ratito me voy a por ellos y pasaré la tarde con ellos. Entonces, yo lo he hablado muchas veces con compañeros que yo quizá podría ser un poco más ambicioso y rascar más proyectos, pero entonces tendría que quitarle tiempo a mis hijos y no quiero porque son muy pequeñitos y me apetece estar con ellos y puedo permitírmelo, que es un lujazo. Así Uh-huh. que así estamos. No, me identifico totalmente con eso, porque fíjate que mis hijos no van al colegio, prácticamente paso con ellos las 24 horas del día y el mayor tiene 18 años y de repente es como, ¿dónde se me ha ido el tiempo? ¿Sabes? Y pienso, ojo, pues si llega a ir al cole y yo a trabajar todo el día, ya Mm. no sé, se te pasa y es un desconocido, me imagino. Así que, Voy a hacer un pequeñito flash forward y saltarme la parte de la pandemia, pero ahora hemos vuelto a Madrid y, claro, mi mujer, el principal miedo que tenía era el cambio de horario respecto a Alemania y a ujú, España. Porque, claro, allí se respeta mucho la salida del trabajo, los horarios son mucho menos, no sé cómo decirlo, largos que ujú. en España. Y entonces ella decía que no veía o tenía más problema para venirse a España porque no quería perder la tarde en estar en el trabajo y perderse
estos años claro. de los niños. Y por suerte continúa trabajando para Alemania, así que sigue teniendo los mismos horarios y tenemos la suerte de tener pues, tiempo para nuestros hijos los dos. Mejor, eso es un lujo. Sí, Sí, sí. eso es calidad de vida. Oye, volviendo a lo de vivir de escribir, ¿tú crees que tiene un punto de suerte? Estaba escuchando el otro día a Sote Bars y decía que él considera que es casi todo cuestión de, o sea, obviamente tienes que tener talento y tienes que trabajar, pero que hay un punto ahí de suerte muy importante entre el que lo consigue y el que no lo consigue. Sí, sí. Yo siempre digo que hay que las dos habilidades más importantes en un escritor son la constancia y la suerte. Y no hay nada. Ujú, Está claro que sin constancia puede que no haya suerte. Yo he visto solo otro día, bueno, tengo un proyectito aquí en Majadahonda, donde vivo, y proyecto películas y traigo a guionistas. Y traje a Adolfo Valor, que es un guionista que lleva muchísimo tiempo levantando unos proyectos preciosos, que, bueno, es el creador de Reyes de la pero Noche. ¿traes a guionistas en plan cineclub a debatir o? Sí, Ajá, tenemos una peli, la que ellos elijan, ajá. y entonces luego hablamos sobre ella y un poquito Ah, qué sobre el chulo. trabajo. Sí, sí, sí. Solo traigo a gente que escribe, o escritores Ajá, o más, porque me interesa el proceso de creación, ¿no? claro. de las películas, de la escritura, etcétera, etcétera. Bueno, Ujú, estaba con Adolfo Valor, pues es una película que se llama Inside Louis Davis, de los hermanos Cohen, que va ujú. sobre un perdedor. Bueno, sí, lo puedo contar, no pasa nada, ¿no? Creo que es una película de hace 14 años, no sé si es mucho spoiler. Pues, Han tenido tiempo para verla, no te preocupes. pero es un cantante de folk en el Nueva York del 61, justo antes de la llegada de Bob Dylan y de que estalle todo. Entonces, este tío es un perdedor, que toda su vida es un perdedor y que no va a llegar a nada. Y, y entonces hablábamos de, joder, en el mundo artístico, que es lo importante, y justo hablamos esto, ¿no? De la suerte. Y salió a colación un artículo que escribió Sergio del Molino, eh, contestando a no me acuerdo quién, pero alguien que hablaba de la importancia que habían tenido ciertos estamentos, ciertas instituciones en su carrera artística. Y entonces Sergio Molino escribió un artículo divertidísimo que decía, la única diferencia entre yo, este señor que tiene una carrera artística, y otras personas que lo han triunfado es la potra. Hemos tenido la suerte de que alguien en algún momento dado confió en nosotros por razones absolutamente, no sé, circunstanciales y, Ujú, y, está claro que tienes que tener talento, pero yo he visto que hay muchísimo talento. Esto es lo que hablaba con Adolfo el otro día, que quizá la gente que llega no es la mejor. La ujú. gente que llega es la que más constancia ha tenido y más suerte. Y también es verdad que yo suelo creer que la gente con mucho talento tiene suerte antes. Yo he Claro. trabajado con mucha gente que tiene muchísimo talento y que yo decía, jo, ¿por qué les pasa a ellos y no a mí? Y claro, Mm, luego de repente vas viendo su carrera y dices, ostras, es que, claro, menudo diamante en bruto tenía claro. aquí, y aquí al lado yo no lo sabía, ¿no? Y Ujú. puede pasar. Sí, tampoco queremos ahora desanimar a todos los jóvenes que quieren escribir, como que No, es cuestión de no, al suerte. revés, al revés. Yo, o sea, vamos, soy profesor de escritura en la escuela y ya digo que el resultado es absolutamente circunstancial, puede irte bien, puede irte mal, puede pasar miles de cosas, a mí me ha ido bien, conozco mucha gente que le ha ido bien, pero ahí no está la gracia de escribir. O sea, si alguien, lo digo ya, si alguien me está viendo y quiere escribir para convertirse en rico y millonario, se ha equivocado. No es el lugar. Puedes vivir de ello, pero no conozco a nadie que sea rico y millonario escribiendo. Y, y sin embargo, hay un proceso, el proceso de escribir, el proceso creativo, que tiene muchísimos beneficios. Yo, cuando la gente empieza a escribir conmigo en la escuela, siempre les digo, no os lo creéis, pero esto puede cambiaros la vida y no os la va a cambiar en lo que vosotros entendéis que os la va a cambiar, Mm, que es en un nuevo trabajo o consiguiendo un éxito, sino al revés, en la forma de pensar, en la forma de analizar tu propia vida ujú, y yo siempre les cuento que al final la escritura es una forma de sacar un montón de cosas que tenemos dentro
y que en esta vida tan dinámica y tan rápida que vivimos en estos tiempos es difícil de encontrar y que la escritura te da eso, te da un rato para ti y un rato para ti en estos tiempos es muy importante. Y ahora sí, vámonos a la pandemia. A ver, que hemos dejado ahí el Oh, tema. eso lo he dicho yo. Se nota que vivo de Twitter. Pues vamos a ver. Lo que sucedió, pues como a todo el mundo supongo, es que la pandemia pues, fue un, un momento vital en el que te empiezas a replantear todo. ¿Y en Y ese momento trabajabas yo seguía de de profesor profe? en la universidad. Yo seguía dando clases de español y hacía por lo menos 8 años que había dejado de escribir. Ujú, Lo había sí que trabajaba como profesor de la escuela, pero ya no escribía por gusto y era por eso, porque no tenía el gusto de la escritura, ujú. había terminado como mal con ella, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces llega la pandemia, nos encierran a todos en casa, empieza esta etapa de autoanalizarte, de, joder, qué fácil es que tu vida se vaya al garete en un segundo. Y entonces encuentro Twitter, pero yo no tenía redes sociales, no era muy... ¿Ninguna? Ninguna, no. Bueno, tenía Facebook de cuando Facebook, o sea, pues, yo qué sé, 2008 o algo así, sí que me acuerdo que usaba Facebook, pero ya está, no tenía. Ujú, okey. Y entonces encontré Twitter. Entonces, este es su Twitter. Ahí está. Ujú, Encontré Twitter porque eh, empecé a buscar información sobre la pandemia, ¿no? Un poco de ujú, esta crisis de datos que tuvimos aquellos primeros días de, ¿pero qué está pasando? No entiendo nada. Y entre los datos y las noticias de la pandemia, encontré un hilo de Pedro Torrijos, ujú. no sé si le conoces, Sí, la pero brasa. de la Brasa Torrijos, que escribe hilos sobre arquitectura chulísimos. Y entonces, cuando lo leí, lo primero que pensé fue, esto lo podía hacer yo de Berlín. Porque Mm, es la arquitectura, pero fue como, joder, esto molaría contar las cosas que suelo contarle a la gente que viene a visitar Berlín, las pequeñas mm. historias que siempre salen en cenas con amigos berlineses y tal. Ay, por eso tu biografía pone que eres berlinólogo. Exacto. Mm, Entonces, pues nada, dije, bueno, pues voy a contar como cositas de Berlín. Y nada, me puse a contarlo para familia y amigos. A la vez que también en Facebook iba contando un poco cómo iba la pandemia. Y me acuerdo que toda la gente de mi entorno estaba muy preocupada porque decía, pero estás pasando bien. Y yo decía, bueno, no muy mal, pero escribo para sacar un poco el mal, para soltarlo, ¿no? Para sacar mm. todo lo que me está pasando por dentro. Y entonces nada, empecé a escribir por hobby, por absoluto hobby, y nada, pasé un año y pico en el cual me leía a mi familia y mis amigos y poco más, no había mucho más. Y entonces, un día escribí un hilo que se llama Las chicas del muro y que ahora se ha convertido en novela, que de repente implosionó. No sé si me seguían 200 o 300 personas y a lo mejor algo más. Y de repente ese hilo lo leyeron 500.000 personas. Guau. Sí, no leerlo, porque, o sea, no visualizarlo. Visualizaciones son, que Claro, es como mucho. mucha más, son 5 o 6 millones o algo así. Guau. Pero la gente que llegaba hasta el final del hilo eran 500.000, que eso nunca me ha vuelto a pasar. Y entonces eso fue como un boom absoluto de, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y nada, pues seguí, hice otro hilo y no fue una cosa tan bestia, pero de repente como que boom, la gente lo leía y le encantaba y oye, cuenta las cosas de Berlín y tal. Y fue como, bueno, pues voy a seguir por aquí. Y entonces, nada, escribí como 3 o 4 hilos más sobre Berlín y eso, pasé en un mes de 500 seguidores a 20.000. Qué Y barbaridad. sí, sí, sí. Y entonces
claro, de repente fue como, bueno, pues a lo mejor aquí hay algo que le interesa a la gente. Entonces, como que me acostumbré un poco a escribir y escribo todos los viernes algo, lo que sea, ¿no? Que normalmente hablo todavía de Berlín, aunque ahora me he mudado, pero hablo sobre todo de cine, que es a lo que me dedico, hablo de literatura y hablo sobre todo de procesos de creación, ¿no? De cómo una obra es un éxito o por qué funciona o qué es lo que tiene de especial y intento sacarle un poco el jugo a cosas que todos conocemos, como por ejemplo el pollo Pepe. Que es, Luego iremos al pollo Pepe. A punto una cosa más loca, estaba a punto de saludarte como Pepe. que es la cosa más loca que ha sucedido en mi Twitter. Pero Y para ti cambió la perspectiva de cómo usabas Twitter una vez que eso se desborda. sí, Tuviste que ponerte a pensar, ¿qué hago ahora con esta expectativa, ¿no?, que se está generando? sí, 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 sí. No tanto con la expectativa, sino con o sea, hacia dónde voy, qué es esto. Eh, y sí, decidí que, o sea, yo de Twitter gano 0 euros. Por muchos seguidores que tenga, eso no da rentabilidad. Bueno, Pero 0 euros directamente, pero directamente, indirectamente, exacto, claro. exacto. Pero indirectamente, a las pocas semanas de escribir este hilo de las chicas del muro, pues me llamó una editorial, Ediciones B de Penguin, que me pidió pues que escribiera una novela de lo que yo quisiera. Y yo me dije, pues ya que ha funcionado esto de las chicas del muro, pues vamos. ¿Te pidieron una novela de lo que tú quisieras? O sea, no había nada. Me ¡Wow! dieron, me dieron carta blanca, sí, sí. Y además en aquella época todavía no tenía muchos seguidores, así que fue como un uff. Sí que debe de haberme gustado lo que he escrito, porque ¿Y te han explicado alguna vez cómo llegaron a ti o por qué te llamaron? bueno, bueno, pues por Por los Berlín. hilos. Sí, sí, sí. Mi editora era muy fan de Berlín, sigue yendo de vez en cuando a Berlín. Y entonces, pues ella le gustan leer cosas sobre Berlín. Y entonces llegó a mí y vio algo en mí. Y lo vio muy pronto, la verdad. Así que siempre se lo agradeceré. Y, y entonces, nada, dije, bueno, pues si esto sale con una editorial, pues puede ser que me salgan más proyectos y así ha pasado, ¿no? Al poco tiempo, bueno, hace unos meses más, pero me escribió Javier Peña, que es el que lleva toda la Fundación Hope, y me dijo, oye, me gusta mucho cómo escribes, tenemos aquí unas subvenciones, no sé hasta dónde puedo contar del trabajo de Javier, pero bueno, tiene una subvención con la que puede contratar a gente para ayudarle a la difusión y Ujú. me encantaría que trabajaras conmigo porque me gusta mucho cómo escribes y cómo enfocas los temas. Y entonces, bueno, pues de repente fui apartándome de ese lado que había elegido hacía tanto tiempo de la enseñanza Ujú. y yéndome más a la escritura. Y bueno, pues siguen saliendo proyectos, que ahora no puedo contar mucho, pero bueno, siguen saliendo proyectos porque, o sea, al final las redes sociales, que yo supongo que a ti te habrá pasado un poco, son como un escaparate, ¿no? Tú Sí. enseñas en ese escaparate lo que tienes. Puede gustar, puede no gustar, pero tienes un escaparate. A mí lo que me pasó Ujú. en 2008 es que no tenía escaparate donde mostrar. No creo que escribiera tan diferente a como escribo ahora, Claro. que ahora esté más maduro, pero digamos que mi estilo no creo que haya cambiado tanto. Pero nadie sabía qué era lo que yo tenía porque no había un sitio donde enseñar. Claro. Y a mí eso me parece muy bueno en las redes sociales. Yo lo hablo sobre todo con artistas, que es como que tengo un sitio donde miles de personas pueden ver mi obra y se les interesa comprarla, Exacto. cosa que Ujú. antes no sucedía. Entonces, las redes sociales hacen un poco de catapulta, ¿no? Lanzan ahí algo, puede implosionar o puede no implosionar. Yo qué sé, ahí sí que está la suerte. Pero al menos ya tienes una herramienta Ujú. que yo creo que hasta hace poco no teníamos. Es verdad que las redes sociales muchas veces lo que enseñan esto es que apárate al lado de un basurero y entonces, pues, oye, a ver
¿para dónde me estoy metiendo? Pero mejor que lo enseñen en algún sitio que quedártelo en un cajón como yo estuve escribiendo durante muchísimos años para mí y para que lo leyera mi mujer y mis dos amigos. Entonces, eh, yo siempre digo a mis alumnos, no tengáis miedo a escribir en redes sociales porque lo único que puede pasar es que os lean. Es lo mínimo que os puede pasar. Joder, que os lean es un paso muy grande y es algo que todos los escritores quieren y necesitan. Ujú. Tenemos esa visión de el escritor taciturno que escribe y está muy bien, y los poetas malditos están muy bien, pero joder, también tenemos que escribir para que lo lea otra persona, ¿no? Que al final es lo que da más gusto a un escritor. Sí, y eso hace no tanto tiempo era impensable, no había dónde enseñar lo que uno hacía. No, teníamos los blogs, que era donde yo Sí, escribía. sí, pero los blogs también son relativamente nuevos. Sí, 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 Es sí. decir, cuando tú eras pequeño, no sé si ya querías ser escritor o algo de esto, pero no te podías imaginar que un día tendrías un sitio donde publicar No, por ti mismo gratuitamente para que te viera la gente. no, yo recuerdo perfectamente en la época de la universidad mandar, no, sé, no lo llamaría ni portfolio, sino mandar relatos a cascoporro a editoriales a ver si alguna me hacía caso. Entonces, Claro. claro, obviamente si envías así a una editorial un relato a ver qué les parece, pues es que es difícil que nada funcione así, ¿no? Sin Ujú, embargo, si que se te van conociendo y tienes tu propio estilo y tu propia marca y saben lo que hay, mucho más fácil que te compren un proyecto. ujú. El hilo de las chicas del muro, cuéntanos la historia de ese hilo. Claro, ¿hasta dónde es la pregunta? Porque, Lo que tú pues, consideres. vale. Pues bueno, bueno, voy a contar la historia de cómo llegué hasta esas chicas y hasta esa foto, Ujú. porque también es Porque bonito. el hilo parte de una foto real, Sí, ¿no? es una foto real que yo encontré en internet. Eh, yo estaba en verano, era la conmemoración del 60 aniversario de la construcción del muro. Entonces yo quería escribir algo y utilicé un par de fotos sobre el muro de Berlín. Y esta es una foto sobre dos chicas despidiéndose enfrente del muro, que el muro todavía está medio construido porque son los primeros días. Y a mí me impactó mucho. O sea, la vi y dije, ostras, qué fuerza, ¿no? Tiene esta fotografía de una chica se queda a un lado, la otra chica se queda al otro lado. Cómo simboliza este momento de la historia de Berlín. Y nada, lo publiqué en una especie de como de collage de varias fotos sobre la conmemoración del 60 aniversario. Y un amigo mío me escribió debajo en los comentarios de la fotografía, se aceptan no sé cómo lo dijo, pero te apetecería, es que no sé cómo lo dijo, pero era como se aceptan sugerencias para escribir hilos o se aceptan sugerencias para contar historias sobre Berlín o algo así. No me acuerdo muy bien, pero era muy poco claro. Y entonces yo creí que se refería a esa foto. Entonces Ajá. dije, pues voy a mirar qué hay detrás de esta foto, ¿no? Y entonces empecé a investigar y resulta que esa foto no es solo un momento muy simbólico en la historia de Berlín, sino que es una historia entre dos mujeres que dura más de 40 años. Y es una historia muy bonita, que no voy a contar porque es casi toda la novela. Pero claro, era como, claro, todos estábamos viendo que ahí estaba pasando algo más, solo que nadie éramos capaces de vislumbrar lo que había, ¿no? Y entonces me pareció joder, que reunía un montón de cosas, que reunía un símbolo de una época, que era la esencia de lo que pasó en Berlín en 1961. A la vez una historia preciosa de amistad. A la vez una especie de intriga o no sé cómo llamarlo, sí, de suspense sobre qué es esa fotografía realmente, Ujú. ¿no? Y a la vez una pequeña reflexión sobre el arte, sobre cómo puede cambiar una obra de arte dependiendo de los datos y de la información que tengamos. Entonces, me Claro. pareció muy chulo, hice el hilo
y hasta aquí. Y ahora se ha convertido en novela bueno, pues la gente está encantada porque la gente ya sabe lo que ocurre, o no, la gente no todo, pero sí que hay mucha gente que claro, leyó el hilo en su momento, sabe lo que va a ocurrir al final y sin embargo me dice, joder, pues mira, me ha gustado muchísimo, ya sé lo que va a pasar al final, pero joder, mantienes la intriga y es interesante de leer y entonces pues me Claro. da mucho gusto. Me está recordando la historia de Llamadme Alejandra de Espido Freire, que no sé si la has leído, No lo he leído. pero es la historia de la zarina, ¿no? Y dices, ya sé Mm, cómo va a acabar. Y además en la novela está en primera persona, te lo cuenta ella. Y yo estaba toda la novela pensando, a ver cómo lo resuelve, porque yo sé que la van a matar, pero me lo tiene que contar ella. Sí, mm. ¿cómo va a Claro, hacer eso? Claro, entonces dices, vale, aunque conozcas la historia, te engancha porque dices, tengo que llegar al final a ver qué pasa. O sea, que esa a veces el ya conocerlo no impide no, que no, no, disfrutes de la para nada. historia. No ha rebajado para nada, yo creo, las expectativas que tenía la gente, sino al revés, que era como, pues esa historia me gustó, pues ahora quiero ver qué has hecho con, si era un hilo de 40 tweets, no sé cuántos eran, y ahora hay 400 páginas, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todo Wow. esto? Y entonces es como, bueno, creo que no ha roto ninguna expectativa, cosa que me satisface porque para mí el objetivo era escribir la novela para la gente que no supiera nada, pero también para la gente que ya lo supiera, ¿no? Que ya conociera esta historia y que le diese exactamente igual y que estuviese simplemente por el puro placer de disfrutar de una historia. Eso es. Y eso está funcionando, entonces estoy muy contento por ese lado. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el hilo hasta la novela? Porque la novela es nueva, está Sí, la recién. novela salió hace 3 semanas y el hilo fue en 2021, en Ujú. agosto, o sea, año y medio, casi 2 años. Muy bien. Mm. Eso es rápido, ¿no? Creo. Sí, 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 es rápido. Sí, no tenía experiencia en escribir novela. Había escrito muchos relatos, pero nunca una novela entera. Y la verdad es que así como, pues pensaba que esto iba a durar mucho más y que iba a ser. También tenía una fecha de entrega, que eso siempre Claro. ayuda a ponerte las pilas. Pero sí, 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 ha sido más fácil de lo que yo pensaba. Y, Ujú. y sobre todo, pues el primer borrador, cuando se lo mandé a mi editora, yo iba como con mucho miedo de, no sé si está funcionando y ella me dijo, esto falta pulirlo, falta escribirlo, pero esto está. Y fue como, bueno, si tú lo ves, no pensaba que podía ser tan fácil, ¿no? Pensaba que aquí iba a haber un trabajo duro, que duro es, pero un trabajo como Sí. de chocarte contra una roca. Y no. Pero eso pasa mucho. Yo esto ahora ya no hago, pero cuando hacía talleres de finanzas para padres, que muchas veces hablamos del tema del emprendimiento y de hacer algo que te guste, y todo el mundo tiene algo que le gusta, que se le da bien y que podría monetizarlo, pero se cree que no, porque precisamente como se te da bien, no lo Mm, valoras, sí, ¿no? sí, sí, sí. A mí eso me pasaba, a mí la primera vez que me pagaron por escribir algo, que eran artículos en un periódico, y me pagaban 25 euros y yo estaba flipando, pero ¿cómo me van a pagar por esto? Si yo tendría que pagar por que me publiquen, ¿no? Y Claro, porque claro. claro, a mí no me costaba, o sea, no te digo que los hacían 5 minutos, me los curraba un poco, pero como no era un esfuerzo y tenemos esta idea de que tienes que sufrir para ganar dinero y todo eso. Sí, 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 es esto no, te tiene que costar. Y es Exacto. como, bueno, pues no te digo que no o sea, me ha dado muchos quebraderos de cabeza a la novela, pero muchos, muchos. Pero lo he hecho muy a gusto. Mm, Y ahora entiendo esto que me han repetido mil millones de veces en clases de escritura, que es como disfruta del proceso, porque es lo más bonito que hay. mm, Luego, hay muchas cosas bonitas y todo lo que quieras, pero yo esos meses que he estado escribiendo la novela, tenía un par de meses de vacaciones y los aproveché para darle un empujón fuerte y pues, es que era como, es que me paso el día haciendo lo que yo quiero, que es escribir. Y entonces es que ahora escribo y escribo cosas que me gustan mucho, pero levantarte por la mañana y sentarte,
sabiendo que el resto del día lo vas a gastar en algo que amas, eso te da mucha paz, te da mucha, Eso es mucha, mucha. genial, es Sí. genial. Y este tema, ¿tus hijos cuántos años tienen? 7 y 3. ¿Y has pensado cómo vas a enfocar este tema con ellos? Quiero decir, mi generación, por ejemplo, todavía hemos tenido estos padres que te decían, no, tienes que ir a la universidad, buscar un trabajo, no sé qué. ¿Has pensado algo de esto? Son jóvenes aún para estar pensando en No, trabajos, pero... son pequeñitos. Todavía, mira, esto te lo cuento así en petit comité, aunque no nos oiga mucha gente, pero claro, para ellos no hay como, o sea, no sé, papá es papá y hace cosas de trabajo. Y yo recordaré siempre el día que me llamaron de la editorial, firmé el contrato con ellos y claro, para mí fue como, fue sobre todo una liberación. Fui a recoger a mi hijo a la guardería, porque en Alemania todavía llegan a la guardería, tenía 5 años. Y entonces fui a recogerle y le dije, hoy nos vamos a hacer una fiesta, una merienda guay en casa, con mamá, no sé qué, porque he firmado esto, que es como una de las cosas que más me gustan en mi vida. Y entonces me dijo, ¿pero entonces no has traído bocadillo ahora para comer? Y le dije, no, porque vamos a hacer una merienda. Joder, yo quería un bocadillo para comer. ¿Sabes? Y fue como, vale, se te ha olvidado que es un niño de 5 años y que a él lo que le interesa es su bocadillo para comer, ir a jugar con sus juguetes y tal. Entonces, claro, no, por eso fue como, bueno, pues entonces ya está. Entonces, ahora le hace mucha gracia que haya libros en casa y que, no sé, que haya gente que no conocemos que me diga, oye, me he leído tu libro, me ha gustado mucho, y a mi hijo le hace como mucha gracia. A mi hijo mayor, mi hija pequeña no sabe nada, no entiende nada. Entonces, pues no lo sé, no sé cómo voy a enfocarlo. O sea, yo yo qué sé, con acompañarles en lo que sea que ellos quieran, pues nada, porque es que no sé ni cómo va a ser mi profesión dentro de 5 años con la llegada de las inteligencias artificiales, Eso es verdad. como para saber qué va a pasar con ellos dentro de 20 años. Es como, yo qué sé, Eso es intentar verdad. acompañarles y entenderles, que es lo único que se puede hacer. Claro. Pero creo que todavía hay tantos padres que consideran que lo que te gusta tiene que ser tu hobby y nada más, Bueno, sí. ¿verdad? Sí, pues Lo típico de, bueno, sí, escribe, pero búscate un curro. sí, pero son como esto, bueno, voy a intentar tapar nombres para que no me maten mis allegados, pero tenemos un caso cercano de éxito de una persona que, que está teniendo un trabajo muy guay en el que lo está petando, pero claro, es autónomo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues una persona mayor, voy a decir más, le dice, bueno, pero esto está muy bien, pero ¿cuándo te vas a buscar un trabajo de verdad en una empresa? ¿Sabes? Y es un poco como, ojo, que claro, es que es imposible que esta persona entienda Claro. que ha habido un cambio de rol y que ahora lo de estar en una empresa de por vida no es un sinónimo de éxito, es todo lo contrario, es un sinónimo Ujú. de que te has estancado en un sitio y que no vas para arriba. Exacto. Y entonces es como, ¿cómo cambian los tiempos? Entonces, claro, a lo de que si haces lo que te gusta, o sea, a mí hay una cosa que me da miedo y que espero que no me pase, que es que lo que me gusta y lo que me apasiona acabe convirtiéndose en un trabajo esclavizante. Mm. Sé que hay personas que les ha pasado y también sé a personas que siguen 20 años después de empezar con su primera novela, siguen diciendo es el mejor trabajo del mundo, Ujú. me encanta lo que hago. Pero es verdad que sí que conozco algún caso de gente que acaba muy quemada, ¿no? Y que cuando algo que te apasiona acaba siendo un trabajo para ganar dinero sin que te interese mucho, pero es tu perfil, entonces tienes que mantenerlo, es un poco rollo. Mm. Es verdad que eso sí que conozco uno de los casos y el resto de gente, todos siguen siendo unos apasionados del guión o de la literatura y siguen dando gracias todos los días por tener este trabajo. Ujú. Tenemos que hablar del pollo Pepe. Venga, vamos con el pollo. ¿Qué ha pasado con el pollo Pepe? Que le interesa a mucha gente. O sea, lo del pollo Pepe es de lo más surrealista que me ha pasado, porque
Yo una mañana me levanté por la mañana, claro, yo consumo mucha literatura infantil, mucha literatura infantil. Entonces, había ¿Pero un... porque tienes hijos o porque te interesa? Porque tengo hijos y porque Vale. siempre me ha interesado, ¿eh? Esto, o sea, es una cosa que siempre me ha gustado y me ha interesado y ahora que tengo hijos, pues lo disfruto mucho. Pero aclaramos que no eres escritor de literatura infantil. No. Por ahora. Por ahora, no sé si saldrá algún proyecto, pero por ahora nunca he escrito nada de literatura infantil y lo más son los cuentos que le hago a mi hijo así antes de dormirse, pero nunca Uy, jamás. así empezó Beatriz Potter y al final lo petó Ah, sí, también. sí. Eso me dice mi mujer. Y bueno, luego está el caso de William Goldman, que hizo La princesa prometida con todos los cuentitos que le contaba a sus hijas antes de dormirse. Mi mujer me dice, escríbelo. Bueno, no, por ahora no tengo mucho interés. Ponte la grabadora al menos. Pues no es mala idea, no la había pensado. Claro. No la había pensado. Y bueno, vamos con el pollo Pepe. Entonces, Venga. vi un tuit de un tipo, no voy a darle ninguna bola porque no me interesa nada en absoluto, que contaba cómo puedes hacer un cuento de literatura infantil para niños con una inteligencia artificial. Ah, Entonces le pedías un texto a la inteligencia artificial y luego le pedías que te hiciese unos dibujos y ya está, y ya estaba hecho. ujú. Yo no tengo nada contra las inteligencias artificiales, creo que han venido para quedarse y que ya veremos cómo funcionamos con ellas. Pero lo que me parecía irrespetuoso era pues yo le digo que haga un cuento infantil de una cosa y ya me la haces. Como, no, o sea, Ujú. la literatura infantil es exactamente igual que la literatura para adultos y la inteligencia artificial no está lo suficientemente madura como para decirle, oye, escríbeme una novela para adultos de aventuras y que sea una novela que alguien se vaya a leer ahora con gusto diciendo, ah, qué guay. Puede ser que dentro de unos años suceda, pero ahora mismo no. Y entonces me sentó muy mal. Tengo muchos compañeros en la escuela de literatura infantil que yo les adoro porque ponen un cariño en todo lo que hacen increíble. Y entonces es un trabajo muy complejo porque la literatura infantil lo que tiene es que tienes que meter en muy pocas páginas conceptos muy complejos, ¿no? A los niños se les enseña a través de los cuentos, pues solidaridad, a, Todo. sí, todo, ¿sabes? Es como a cómo relacionarse con sus compañeros. O sea, son modelos muy complejos que hay que sintetizar de alguna manera en muy pocas palabras y además con conceptos muy sencillos. Y eso es un trabajo muy difícil. O sea, llevar todo eso a conceptos muy sencillos es algo que ojalá pudiésemos tener todos los escritores. Y entonces como que me sentó mal y pensé en el pollo Pepe. Yo he leído el pollo Pepe unas 1000 millones de veces como todo padre que tenga ese libro en casa, porque ese libro tiene algo que a los niños les encanta. Y entonces lo cogí y dije, este libro, que parece que es así un poco chorrada, si alguien no ha leído El pollo Pepe, pues es un pollo que come y come para hacerse más grande y tiene unos pop-ups muy bonitos. Y entonces, así lo lees la primera vez y dices, esto es una chorrada y no tiene ningún sentido. Y, y entonces lo cogí y dije, este cuento tiene una estructura. Voy a como a contarla, voy a intentar explicar en Twitter cómo funciona esto y por qué es muy complejo escribir literatura infantil. Entonces, nada, lo cogí, lo analicé y entonces intenté escribir sobre cómo las estructuras que se utilizan en la literatura de adultos, por llamarla de alguna forma, son las mismas que se utilizan en la literatura infantil, ¿no? Entonces, este cuento que tiene una página y luego la siguiente es un pop-up que te enseña una parte del pollo Pepe, en realidad lo que establece es una estructura de intriga exactamente igual que cualquier novela de misterio, en la cual primero te muestra una premisa, que es el pollo Pepe está comiendo, y luego te enseña por qué está comiendo el pollo Pepe. El pollo Pepe come cebada, creo que es,
porque tiene una barriga muy grande. No me acuerdo ahora de esto. Y entonces utiliza esta intriga. Pero es que además el pollo Pepe tiene lo que tienen todas las novelas del siglo XX, que es un conflicto interno del personaje, que es que hay algo que le preocupa al personaje y que durante todo el libro está intentando buscar. Y esto me lo contó mi hija, porque yo no había llegado, pero claro, los niños, que parece que no, tienen el oído muy afilado y saben lo que funciona y lo que no. Entonces, mi hija, siempre que abrimos el libro del pollo Pepe, va preguntando en cada página, ¿pero dónde está su mamá? ¿Pero dónde está su mamá? Porque el pollo Pepe está solo. Entonces, para ellos es su máxima ansiedad, cualquiera que haya tenido hijos lo sabe, que quedarse solos para ellos es como el miedo terrible. Y entonces hay como este proceso en el que el pollo Pepe está solo hasta que llegas a la última página, que es como el final en cualquier novela o en cualquier serie, ese momento cúspide en el cual aparece su mamá y es una página doble gigante que es como si fuera pues ese momento en el que en una película romántica se besan los protagonistas o cuando Indiana Jones salva a todo el mundo, ¿no? Es ese momento en el cual todo emerge. Y entonces era como una forma de intentar explicar a la gente que dentro de la literatura infantil existe esta complejidad y existe esta estructura y que no podemos tomarla a la ligera. No es que no se puedan hacer cosas con inteligencias artificiales. Claro que se harán y se podrán hacer, pero desde el respeto y desde el cariño hacia los niños. Y entonces lo hice y, bueno, pues aquello se volvió loco. Ha salido no sé cuántos periódicos, de la radio, y es como... Claro, era muy gracioso porque en la misma semana que yo publicaba la novela, entonces, claro, había muchísimo más foco mediático en el pollo Pepe que en mi novela. Era como... No sé Claro, si esto porque ha está bien. coincidido, ¿no? Es coincidido, sí, sí. Y entonces era como, no sé si esto está bien o mal. Era como una cosa así extraña. Y, bueno, luego me decían la editorial, no, perfecto, cuanto más bombo, aunque sea por otra cosa, Claro. estupendo. Bueno, vale, perfecto. Así que esa es la historia del pollo Pepe, bueno, que acabó siendo trending topic, o sea, absolutamente loco todo lo que ha pasado con el pollo Pepe. Ahora en vez de guionista eres hilista. Soy lista, sí, hilandero. Hilandero de Twitter. Y bueno, yo no sé en qué estás trabajando y no te voy a pedir que lo digas, pero espero un ensayo sobre el pollo Pepe. Porque creo que la literatura infantil por lo general está muy mal. Yo veo cosas, no te diré para tirar a la basura, pero casi. Y no te Es voy a que preguntar por Roald Dahl porque sé que te tienes que ir a llevarle el bocadillo a tu hijo. No, pero me da tiempo a contar un poquito de Roald Dahl, porque para mí Roald Dahl es uno de los mejores escritores. ¿Verdad? Punto. No para niños, es uno de los mejores escritores de la historia de la literatura. Ya me caes bien. Y entonces esto que ha pasado es como, bueno, para el que no lo sepa, han decidido modificar la obra de Roald Dahl para rebajar un poco las palabrotas y los malos modos de Roald Dahl. Quien conozca a Roald Dahl sabe que es que él era así, era un personaje cascarrabias. Y eso no está mal. O sea, los niños adoran a Roald Dahl y yo adoro a Roald Dahl porque tenía muchísima mala leche. Porque tenía una mala baba escribiendo que es divertidísima. Porque si queremos tener niños perfectos y modelos perfectos y que todo vaya perfecto, entonces no les podemos enseñar literatura, porque la literatura va de lo que no puedes entender, de lo que es difícil, de lo que no encaja en tu vida. Y Roald Dahl sabía llegar a los niños, sabía conectar con aquellos que nos sentíamos, porque yo cuando leía a Roald Dahl me sentía así, con los que se sienten fuera de lo que debería ser, fuera de lo que se supone que la sociedad pide. Y él normalizaba situaciones que ocurren a los niños, situaciones crueles. Entonces, la literatura sirve precisamente para enseñarles que existe una parte maléfica que se puede comprender y que se puede valorar y saber enfrentarse a ella. Yo siempre digo que
que a mí me duele mucho, muchísimo cuando se rebaja a los hermanos Grimm, que, Ujú, que ellos también lo hicieron con Perrol, pero son muy bestias, son muy bestias. Y lo hacían por una razón, porque para los niños esa parte tan bestia era en cierto modo interesante, era ver aquello que normalmente no ven, ¿no? Y al final la literatura funciona para todos como una simulación. Yo habré leído cientos de historias de amor en literatura y habré tenido una o dos, pero eso no me impide entender a Romeo y Julieta. Yo no me he suicidado por amor, pero me gusta sentir que sé que me podría suicidar por amor, ¿no? Entonces, rebajarles así a los niños porque son niños, es ujú, como quitarles el gusto por lo divertido, por lo intelectual, en cierta forma, entenderlo, y rebajar la literatura a una cosa que sirve para enseñar modelos sociales, o no sé muy bien para enseñar qué, cuando lo que debería ser esto es lo contrario, debe ser una apertura, una enseñanza, pero no de lo que tus padres quieren que seas, sino de aquello que todavía no conoces. ujú. Entonces, a mí eso me sentó fatal, 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 y escribí otro hilo que también tuvo mucho impacto. Así que sí, mi mujer dice que deje ya de escribir literatura para adultos y que me meta en la literatura infantil, o al menos que me meta en hablar de literatura infantil para padres. Pero no, llegar de El ensayo del pollo Pepe lo soy el pollo. necesitamos. Lo necesitamos. Editoriales que estáis viendo esto, si alguien me quiere contratar sobre esto, yo encantado de la vida. Sí, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Nosotros el otro día bajamos a Madrid, vivimos en la sierra y bajamos a Madrid, a la Cuesta Moyano, con una mochila vacía y un Ujú, presupuesto. Y andamos a la busca y captura de literatura juvenil ujú. sin censurar. Y volvimos cargados de Kipling y Verne y compañía, porque es que cualquier día ya no los encuentras. Bueno, no están así, ¿eh? Yo creo que al final, creo Bueno, que yo el otro día devolví un libro a Amazon porque lo compré pensando que era un original y resultó que era una adaptación que además lo ponía en plan súper yes, chiquitín dentro. Bueno, me estás engañando, ponlo claro, si es una adaptación. No tengo sí, nada en contra de las adaptaciones, sí, tengo en contra de que te lo sustituyan. sí, exacto, sí, sí, sí. Ujú. A mí eso también me parece como, prefiero que mi hijo se pelee con un libro a que crea que ese es el libro, ¿no? Que yo creo que lo que Exacto. le ha pasado a muchos de mayores, que de repente coges, a mí me pasa, por ejemplo, con este de Kipling, que es el libro de la selva, pero se llama La llamada de los salvajes de Jack London. Pero bueno, el libro de la selva, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Que claro, cuando lo leí de adulto, dije, pero ¿por qué me dieron lo otro? ¿Por qué me dieron el subterráneo? Esto es precioso, es una cosa maravillosa. Y es como, Claro. qué lástima, sí. Qué pena. Eso es. Bueno, ya no te quito más tiempo. Nada. Recomiéndanos un libro que no sea El pollo Pepe. Pues mira, te voy a recomendar, como es de trabajo, me has dicho que sea un poco, Ujú. voy a recomendar uno de trabajo de escritura, que es un Ajá. libro de David Muñoz que me gustó mucho cuando lo leí, que es para escribir cómics. Es como una especie de ensayito sobre cómo se escriben los cómics. David Muñoz Ajá. es un guionista y escribe muchos cómics. Y se llama Escribir con viñetas y lo estoy leyendo, y pensar en bocadillos, eso, escribir con Ah, qué viñetas bueno. en bocadillos. Y habla mucho cómo es el trabajo de un guionista de cómic. Eh, ya David creo que es un poquito más pesimista que yo y dice que no te puedes ganar la vida trabajando en cómics, pero que es un trabajo sensacional. Ujú. Y es verdad, yo he hecho varios proyectos de cómic, ninguno ha salido adelante por ahora, y la verdad es que es esto como con la literatura infantil, ¿no? Tienes que pasar conceptos muy grandes, escenas muy grandes a muy poquito, y es un trabajo muy, muy, muy bonito y que se lleva muy bien. Así que si a alguien le interesa, Ujú. ahí lo dejo. Estupendo. ¿Y a quién conoces tú que podríamos invitar al fin de financiero?
Fernando Siles. Ay, ¿quién es? No le conozco. Tiene una cuenta en Twitter que se llama Itineratur, que él habla Sí. Sí sé de, quién es. No sabía cómo se llamaba. él habla de patrimonio, pero Fernando, he quedado muchas veces con él porque tenemos intereses comunes y es un tío que sabe de todo, habla fenomenal y vamos, de esas personas que yo siempre querría tener en mi equipo de lo que sea, de escritura, de finanzas y de lo que fuera. Así que si tienes un rato y charlas con él, vamos. Sí, pues te agradezco si nos pones en contacto, si le conoces. Sí, claro, claro. Te paso Genial. contacto. Muchas gracias, Jorge. Avísame cuando salga el ensayo El Pollo Pepe, que yo te lo Vale, compro. perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Laura. Chao. Chao.